capítulo 12. Ahora sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún por ella, y aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Oramos en esta mañana. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por la lectura de su palabra. Oramos, Señor, que sea su Espíritu Santo poniendo palabras en mi boca para poder predicar tu palabra en esta mañana con todo denuedo, con sencillez del corazón. Oro, Señor, para que cada uno de los oyentes acá dentro de nuestra iglesia, cada uno de los oyentes a través de la transmisión, Señor, que estamos realizando, que tú puedas bendecirles, puedas ministrar su vida, Señor, que tú puedas glorificarte en cada uno de ellos, Señor. Padre, desde ya te damos toda honra y toda gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema en esta mañana es: la fe me mantiene firme. La fe me mantiene firme. Y acá en el libro de Hebreos, el capítulo 11, es un capítulo que nos inspira a la fe, nos inspira a la confianza, a la cercanía a nuestro Dios, a través de todas las cosas que el Señor hizo, a través de hombres y mujeres de la historia. Entonces, los milagros en nuestra vida nos llevan a vivir diferentes estados de fe. Cada milagro que pasa en nuestra vida, cada milagro que el Señor hace en nuestra vida y a través de nosotros, en la vida de otros hermanos o en la vida de nuestros familiares, eso nos lleva a vivir diferentes estados de fe. ¿Y cuáles serían esos estados de fe que nos ayuda a poder crecer y poder madurar? Por ejemplo, cuando estamos orando por una provisión financiera. Entonces, ese proceso que nosotros estamos viviendo nos lleva a poder confiar plenamente en el Señor. Y que si viene otra prueba económica a nuestra vida, nosotros estamos plenamente confiados en que así como el Señor proveyó antes, lo va a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Si nosotros oramos por alguna persona que está delicada en el área de la salud y nosotros vemos una respuesta del Señor, entonces esa fe nos anima y nos inspira a seguir confiando en el Señor. Entonces, por eso la fe nos lleva a diferentes estados en nuestra vida. También, ¿qué es la fe? Es lo que Dios puede hacer a través de mí en la vida de otros. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y convicción es estar seguro y es estar confiado en que si yo traigo una petición delante del Señor, el Señor la va a responder. Entonces es tener seguridad, es tener confianza en el Señor. Entonces por eso yo
puse este concepto, que la fe es lo que Dios puede hacer a través de mi vida, ¿sí? En la vida de otros, pero también lo que Dios puede hacer en mi propia vida. Esos milagros que cada uno de nosotros hemos visto. Entonces, para poder ver los milagros del Señor en nuestra vida, nosotros necesitamos estar conectados en oración con el Señor. Todo el tiempo, las 24 horas del día, ¿sí? Cada minuto, cada segundo, nosotros necesitamos depender del Señor. Necesitamos estar conectados con el Señor. No es que vamos a estar de rodillas en nuestro trabajo, porque tenemos nuestras responsabilidades, pero estar conectados con el Señor, de que si el Señor permitió que yo llegue a mi empresa, donde yo estoy desempeñando, ¿sí? Mi trabajo, mi labor, ahí en el lugar donde yo me encuentro, poder tener ese momento de gratitud al Señor. Señor, gracias, porque tu palabra se cumple en mi vida, que dice que tú bendecirás mi salida y mi entrada en todo lugar donde yo me encuentre. Señor, y veo que tu palabra se ha cumplido en mi vida, ¿sí? Si soy una persona que trabajo en taxi, en Uber, llevando mercadería, entonces también, Señor, gracias porque tú me has guardado durante todo este día de todo accidente. Señor, porque tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y veo que la palabra realmente se cumple en mi vida. ¿Por qué? Porque veo la fidelidad de Dios, de cómo Él cuida. Entonces, por eso los milagros nos llevan a vivir diferentes estados y procesos de fe en nuestra vida. Nos da más confianza, nos da mayor seguridad a cada uno de nosotros. Y eso es estar conectado con el Señor en oración las 24 horas del día. Tener un corazón agradecido y no permitir que nada ni nadie, ¿sí?, me robe esa comunión con Dios. Que no haya nada que nos distraiga, ¿sí? Esta semana que pasó, a mi esposa y a mí nos invitaron a ministrar un grupo de misioneros que eran de diferentes países, de Estados Unidos, de Guatemala, de Brasil, de Costa Rica, habían salvadoreños, y eran puros jóvenes, entre la edad de 18 a 30 años. Y estuvimos allí 3 días ministrando, compartiendo la palabra, orando por ellos, ministrándoles, y compartimos diferentes temas de cómo mantener la visión firme en Dios, ¿sí?, de cómo tener un corazón de siervo ante el Señor. Y fue un tiempo muy especial con cada uno de ellos, y cómo también enseñarles a trabajar en equipo, a trabajar en unidad, porque ellos están comenzando en la obra misionera y llevando la palabra, y tienen diferentes ministerios acá en El Salvador, donde ellos están evangelizando y discipulando a otras personas. Así que estuvimos allí 3 días. Y cuando terminamos, el matrimonio que está liderando este grupo de misioneros, me dicen: Osvaldo, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo. Y dicen: una de las cosas que a nosotros nos ha bendecido es poder ver cómo tú pudiste liberar en ciertos tiempos de estos 3 días a tu esposa, para que ella también pudiese pudiera compartir la palabra con nosotros también. Y nos bendice, dice, este rol que tú ocupas como de padre y el rol que tú ocupas como esposo también, ¿sí? De que mientras tu esposa estaba compartiendo, tú estabas cuidando a las niñas. De que mientras tu esposa estaba ministrando, tú estabas cumpliendo tu rol de padre, ¿sí? Entonces, y ellos me decían, realmente
lo que ustedes comparten, ustedes lo viven, ustedes lo caminan. Entonces, y a mí me sorprendió esas palabras porque uno piensa a veces de que, bueno, soy papá y tengo que cuidar a mis hijas, ¿sí? Pero aún los actos que nosotros hacemos, como en el rol de padre, en el rol de madre, en el rol de abuela, en el rol de hermanos, de tíos, o sea, eso también puede bendecir y ministrar. Toda buena actitud que salga de mi corazón para el cuidado de mi familia, para el cuidado que yo tenga dentro de mi iglesia, para el cuidado de mi hermano, de mi hermana, estar atento a la necesidad de cada uno de mis hermanos dentro de la iglesia, eso también va a poder ser una manera de poder bendecir, ¿sí? De poder ayudar al otro. Entonces, por eso la fe también tiene que ver con esto, de que la fe tiene que ver con esto, lo que Dios puede hacer a través de mi vida en la vida de otra persona. Yo debo de anhelar lo mejor para la otra persona. Y fue tan de mucha bendición el poder estar allí compartiendo. Y eso me llevó a mí a pensar también en lo que Dios me había hablado hace 23 años atrás. De cómo yo en un tiempo de estar frustrado, de no saber qué camino tomar, cuando el Señor me llamó a servirle a Él, de poder orar y poderle decir, Señor, estoy frustrado, no sé qué hacer, ¿sí? Cuando terminé mi entrenamiento misionero después de 6 meses, y yo recuerdo que en oración ya estaba orando, pidiéndole al Señor su dirección, y Dios me mostró esa visión de que Él me había llevado de El Salvador a otro país para que yo podía ver el mapa de El Salvador, podía ver un puente y podía ver la nación de Colombia. Y mientras yo veía esa imagen cuando estaba orando, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar a través de esta visión? Y el Señor me habló en el Salmo capítulo 2, versículo 8, que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y los confines de la tierra. Y esa palabra a mí me ayudó mucho a poder entender de que el Señor me había llamado de la nación del Salvador a poder ir a otro país, a Colombia, ser puente para poder llevar su palabra a otras personas de otros países. Y yo veía en esa visión que del país de Colombia salían muchas antorchas encendidas a diferentes países. ¿Qué era lo que el Señor me estaba hablando personalmente en el llamado? Que de Colombia iban a salir muchas personas a diferentes países a predicar la palabra. Y hasta el día de ahora, la persona que es con su esposo, ella es de Colombia y su esposo es de El Salvador. Y ellos, yo los conocí en el año 98 a ellos. Imagínense cuánto tiempo. Y ahora ellos están ministrando, están liderando jóvenes, llevando la palabra, enseñando a otros a que lleven la palabra, que lleven el evangelio. Pero yo a ellos los conocí en Colombia, ¿sí? Y de Colombia ellos salieron a la nación del Salvador para llevar la palabra al Señor. Y hasta el día de ahora, 2022, desde el año 98, ellos han sido fieles al llamado que el Señor puso en ellos. Y así muchas personas que están en diferentes países llevando la palabra. Por eso la oración tiene tanto poder. La oración nos saca de la depresión, la oración nos saca de la desesperación, la oración nos ayuda a vencer obstáculos. La oración nos da proyección. La oración nos lleva a anhelar más de Dios. La oración nos conecta, ¿sí?, con el Señor. La oración hace grandes cosas en nuestra vida,
¿sí? Entonces, si yo realmente no tengo un trabajo, si yo realmente paso en mi casa, entonces yo debo de invertir en la oración. Debo conectarme con el Señor. Debo decirle, Señor, ¿sí? Yo quiero extender el territorio donde me encuentro. Con mi esposa ayer meditábamos y pensábamos y decíamos, hacíamos memoria de muchas cosas y pensábamos y decíamos, wow, nosotros no solamente estamos con el ministerio de escuela bíblica, sino que también con el culto de oración de milagros, con el culto de oración de las 7:30, ¿sí? Llevando la palabra, con el culto de la oración de las 3 de la tarde los días lunes, evangelizando, encontrándonos personas en la calle y compartiendo del evangelio, dando testimonio. O sea, muchas responsabilidades en el reino de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos mantiene firme y qué es lo que nos mantiene apasionados? La oración, la oración. Y la oración nos lleva a poder anhelar, inspirar más en Dios. Y hay un versículo acá, el versículo 7, que me llama la atención, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando yo meditaba en el libro de Génesis, esta palabra de la vida de Noé, me llamó mucho la atención y encontré mucha riqueza espiritual para mi vida personalmente y la quiero transmitir en esta mañana. Y yo le decía, Señor, pero como estos capítulos, para mí el enfoque, el contexto tiene que ver con esto del evangelismo. Podría armar algo evangelístico de cómo el Señor llamó a Noé para poder salvar, ¿sí? Y le decía a mi esposa, veo como un contexto evangelístico en esta lectura. Pero después el Señor me fue mostrando diferentes cosas a través de que yo iba leyendo esta palabra y la quiero compartir con ustedes. Dice que en la vida de Noé, en el capítulo 6, habla de todo lo que aconteció antes, ¿sí? De que Dios le hablara a Noé de construir una arca. Dice que todo el pueblo, toda la gente que vivía, dice que estaban viviendo la maldad en su corazón. Entonces, en Génesis capítulo 6, el versículo 5 y 6, dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de una generación pervertida, en medio de una generación donde el designio del corazón del hombre era de continuo el mal, hubo un hombre que halló gracia delante de la presencia del Señor. En medio de toda una generación donde el designio del corazón era de continuo el mal, Dios halló un hombre justo, un hombre perfecto. Y cuando hablo de perfección no estoy diciendo de que Noé no se equivocaba, no. Cuando está hablando de un hombre justo, de un hombre perfecto, está hablando de que era un hombre que caminaba con Dios, un hombre que había escuchado de que existía un Dios, un hombre que realmente estaba apartado del designio de la maldad que se vivía en ese tiempo. A eso se refiere. Cuando Noé halló gracia
delante de la presencia del Señor. Entonces, vemos de que en el capítulo 6 habla de la maldad de los hombres y cómo a Dios le dolió en su corazón. Amada iglesia, si nosotros entendiéramos cuánto le duele a Dios cuando yo peco, si nosotros tuviéramos conciencia de cuánto es el dolor en el corazón de Dios cuando un hijo de Él anda en tiniebla, en oscuridad, ¿sí? Nosotros dejaríamos de dejar de permitir que el pecado tome autoridad sobre nuestras vidas. Dejáramos de hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Entonces dice acá la palabra del Señor que a Dios le dolió en su corazón ver la condición de la humanidad. Le dolió en su corazón. Y dice, cuando habla de arrepentimiento, no es que Dios dijo, ¿para qué los hice? Para que se destruyeran. No, cuando está hablando de una actitud de que le dolió en su corazón y se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, lo que está transmitiendo esta palabra es que el arrepentimiento a Dios lo llevó a reconocer lo que el pueblo estaba haciendo, lo que sus hijos estaban haciendo, que el designio del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces, el arrepentimiento a nosotros en nuestro corazón nos debe llevar a reconocer la vida que yo estoy llevando. Reconocer dónde realmente yo necesito arrepentirme. Entonces, por eso el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, porque Él vio en lo que ellos estaban caminando. Él vio cómo el pueblo se apartó, se alejó de Él, y por eso le dolió en su corazón. Y eso lo llevó a Dios a tomar una decisión por amor. Él tomó una decisión de poder arrasar con todo, de poder limpiar todo, pero porque sabía que había un hombre justo y que a través de ese hombre justo, que era Noé, Él podía levantar una nueva generación con temor delante de su presencia. Entonces, allí nosotros leíamos que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice en los versículos que hemos leído en el capítulo 6. ¿Y quién era Noé? Noé era un varón justo, era un hombre perfecto en todas sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Noé aprendió a caminar con Dios. Pero ¿por qué Noé aprendió a ser un hombre justo y a caminar con Dios? Porque tenía conexión con Dios. Porque eso a mí me da a entender de qué manera tú conoces a una persona. Cuando tú te acercas, cuando tú tienes amistad, cuando tú vas y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú conoces a una persona? ¿Dónde tú vives? ¿Vives con tu mamá? ¿Vives con tu papá? ¿Trabajas? ¿No trabajas? Allí yo voy conociendo a esa persona. Entonces Noé conocía a su Dios, conocía quién era Dios. ¿Pero por qué? Porque era un hombre de oración, era un hombre de intimidad, era un hombre de acercamiento con Dios. Entonces por eso Dios a Noé lo vio un hombre justo, un hombre digno. Entonces mire qué tremendo, Dios decide compartir la decisión que Él tomó con un ser humano, con Noé. O sea, Dios no hizo las cosas solo. Para los que estuvimos anoche, el Señor nos animaba al poder del acuerdo en la oración, ¿sí? Entonces, viene del corazón de Dios el poder del acuerdo, porque Dios
no toma la decisión solo. Él dice, he decidido, pero la comparte con Noé. Hace parte a Noé de lo que él iba a hacer. ¿Pero para qué? Para que Noé le ayudara a llevar a cabo esa decisión. Y hoy en día el Señor quiere seguir haciendo parte a su iglesia en las decisiones que Él quiere tomar, en las decisiones de salvar almas, de discipular. ¿Sí? El Señor quiere hacernos parte a nosotros, el cambio en la vida de una persona, ayudarle a otra persona a salir del pecado, al salir de la confusión, de la tristeza. ¿Sí? Yo oro por varios jóvenes acá en la iglesia y le digo, Señor, dame la oportunidad de discipular. Señor, dame la oportunidad de trabajar con ellos en el carácter. Señor, acá ellos necesitan, dame la oportunidad, pero ¿cómo lo voy a lograr? El Señor va a responder y está respondiendo a través de la amistad, a través de acercarme, a través de prestar mi oído para escucharle sus frustraciones, para escucharle sus luchas que tienen como jóvenes, porque yo fui joven, yo tuve mis luchas, pero gracias a Dios tuve personas que me escucharon, que me comprendieron, que nunca me señalaron, que nunca me juzgaron. Y eso yo quiero hacer con otros también. Entonces es lo que el Señor hizo con Noé. El Señor le compartió a Noé lo que él iba a hacer y lo hizo parte. Entonces, pero mire la palabra que el padre Lamec declaró sobre la vida de su hijo en Génesis capítulo 5, en el versículo 29, dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Tremendo lo que el padre declaró sobre su hijo Noé, el significado. Este hijo va a ser un guerrero. Este hijo juntamente con Dios traerá salvación. Él aliviará la carga del pecado, de la maldad. Él ayudará a Dios a cortar la maldición de la tierra. Tremendo lo que el padre Lamec declaró sobre la vida de su hijo Noé. Por eso es tan importante, padres y madres, a declarar bendición sobre nuestros hijos. Y no decir, sos un bruto, sos un tonto, nunca vas a aprender, sos un estorbo, sos un dolor de cabeza, porque hoy en día es lo que se escucha. Y es lo que declaramos muchas veces sobre nuestros hijos. Mire lo que el padre Lamec declaró sobre su hijo Noé. Tremendo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Por eso es que los hijos tienen rebeldía pasiva. Por eso los hijos a veces son desobedientes. ¿Por qué? Porque nosotros como padres somos promotores de maldición sobre la vida de ellos. Porque nosotros maldecimos su identidad. Y después nos estamos lamentando de lo que nuestros hijos hacen en su adolescencia. De lo que nuestros hijos hacen en lo secreto, ¿sí? Que en nuestra casa son una cosa, pero afuera son otra, ¿sí? Y eso trae dolor al corazón. Entonces, realmente, por eso esta palabra a mí me enriqueció tanto y me llevó a corregir muchas cosas de mi corazón, a pedirle perdón al Señor, a arrepentirme delante del Señor. Y por eso estoy predicando en esta mañana esta palabra. Entonces, nosotros realmente vemos acá el poder de Dios entregándoselo a Noé. Entonces, Dios comparte la decisión, como decía, lo que Él había decidido hacer con la humanidad. Lo comparte con Noé en el capítulo 6. Pero en el versículo 13 del capítulo 6, el Señor dijo, pues Dios,
a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero mire acá lo que le dijo: hazte tú un arca de madera de Jofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y ahí el Señor fue dándole a Moisés cómo él tenía que construir. Para Noé fue fácil el obedecerle al Señor. Nunca había llovido. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Pero tremendo cómo Noé obedeció al Señor. Cómo Noé, por eso acá en Hebreos 11, que leíamos al principio, dice en el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces todo fue creado por la declaración de la palabra en Génesis capítulo 1. El Señor declaraba la palabra y fue creando todo por el poder de la palabra, por el poder del acuerdo con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque el Padre creó las cosas en acuerdo con el Hijo, con el Espíritu Santo. Por eso dice: y dijo Dios, hagamos. No dijo, voy a hacer. Dijo, hagamos al hombre. Y dijo Dios, separemos la luz de las tinieblas. Y mire qué bendición tan grande, amado hermano, de que el Señor hace parte a Noé de poder limpiar la tierra, de poder crear algo nuevo. Entonces, en el versículo 18 del capítulo 6, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Tremendo, tremendo como el Señor le dice, cómo Él tiene que hacer las cosas. Y en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero ¿qué nos va a ayudar a nosotros a hacer todo lo que el Señor nos manda? La oración, estar conectado con Él. La oración me ayuda a no cuestionar. ¿Pero por qué me piden esto? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que estar a esa hora? ¿Pero por qué solo a mí me piden hacer esto? Pero es que aquel no hace. Una persona que tiene una actitud así es porque no tiene una vida de oración. Una persona que cuestiona es porque no tiene una vida de oración. Una persona que dice, no, yo solo quiero estar en la puerta sirviendo, es porque una persona que está corta de visión. No aspira más en el reino de Dios. No aspira más. Una persona que tiene oración aprende a enfrentar los miedos y los temores. Aprende a decir, heme aquí, Señor. ¿Sí? Porque a mayor estudio yo tenga en la palabra del Señor, mayor responsabilidad se me va a ser dada. A mayor compromiso que tenga con la palabra, prepárese, estudie teología, haga licenciatura, haga todo lo que usted quiera hacer, hágalo. Pero mayor demanda va a tener de parte del Señor. Mayor demanda. A mayor estudio, mayor compromiso tengo de poder llevar el evangelio, de poder llevar la palabra. Mayor compromiso tengo con el Señor. Pero ¿qué nos ayuda? La oración, la oración.
nos ayuda. Por eso el Señor confió tanto en Noé. Por eso Noé dice que hizo conforme a todo lo que el Señor le dijo, le estableció. El Señor le dio todas las medidas del arca, le dijo cómo la tenía que construir, le dijo el momento en el que tenía que entrar en el arca, los animales que tenían que entrar. ¿Por qué? Porque a partir de la vida de Noé y toda su familia, el Señor empezó a levantar una nueva generación. Una nueva generación. Entonces, cuando yo realmente dentro en esa conexión con el Señor también a través de mi vida, este hombre pecador, este hombre que le falla al Señor, el Señor también va a levantar otras generaciones. Como decía al principio, el Señor levantó muchas generaciones de jóvenes para que predicaran su palabra a través de mi vida. Y gloria a Dios. ¿Sí? Pero el Señor me hablaba estos días cuando fuimos a ese retiro, que esa visión que Él me dio no ha muerto. Esa visión está latente. Y yo sé que el Señor en su tiempo me va a permitir, ¿sí?, el poder seguir ayudando, impulsando a otros jóvenes a que salgan a las naciones a predicar la palabra, a que salgan a otros departamentos a predicar la palabra. Entonces nosotros vemos esta gran bendición. En el capítulo 7 nosotros vemos que toda una generación, en toda una generación Dios vio a Noé justo, ¿sí? En toda una generación de maldad. Entonces Noé decidió creerle a Dios que Él iba a hacer cosas tremendas. Y Dios no descuidó a ninguno de los que estaban dentro de esa arca. Él tuvo cuidado, hasta le dio el día, el momento justo, cuando tenían que salir del arca y pisar tierra, ¿sí? Tierra seca. Y volver a edificar, volver a construir, ¿sí? Así que es una tremenda bendición el que nosotros podamos ver a Dios. Entonces Noé construyó el arca en fe, a pesar de que nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Dios muchas veces nos va a llamar a hacer cosas que para otros son locas, son locura, pero para Dios no son locuras. Para otras generaciones era locura lo que Noé estaba haciendo, porque nunca había llovido sobre la faz de la tierra, ¿sí? Pero fue tan tremendo el que Noé le pudo creer a Dios. Entonces no se deje robar la bendición. Noé siguió las instrucciones de Dios. Por eso la oración nos ayuda para no cuestionar a Dios lo que Él nos pide hacer, sino hacer lo que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y cierro con esto. En el capítulo 8, versículo 1, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. O sea, Dios no se olvidó del cuidado de Noé. Tampoco el Señor se olvida de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado. Así que, amados hermanos, realmente no tengamos temor. Busquemos más de la presencia del Señor. Amén. Oramos en esta mañana y le damos gracias al Señor por su palabra. Y ahí donde tú estás, aún a las personas que nos están escuchando en esta mañana, les animamos a que podamos crecer en la oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande, poder buscar de tu presencia. Señor, sabemos de que no solamente es un servicio, no solamente es acomodar a unas personas que estén sentadas, el orden, el dar la mano a la persona, Señor, que viene a nuestra iglesia, sino que tú nos quieres llevar mucho más allá de un servicio, Señor.
de acomodar, de hacer la limpieza. Señor, tú eres un Dios que sueña, tú eres un Dios que sueña en grande. Ayúdanos a ser estos hijos, estas hijas, que podamos soñar en grande juntamente contigo, Señor. Padre, como lo hiciste con Noé, hacelo con nosotros, Señor. Revélanos los secretos de tu corazón, Señor. Seguimos haciendo parte. Yo te doy gracias por la vida de mi hermano José, Señor. Gracias, Padre, por hacerlo parte del reino tuyo. Gracias, Señor, por compartir tu corazón con él. Gracias, Señor, por la obediencia de mi hermano José para contigo, Señor. Gracias por hacerlo un hombre sensible, por hacerlo un hombre celoso, por hacerlo un hombre de carácter, un hombre firme. Gracias, Señor, por estas cualidades que tú has puesto en tu Hijo, Señor, porque es tu Hijo, porque es tu servidor, Señor. Gracias por la integridad en mi hermano José, Señor. Gracias por ser este hombre que inspira, este hombre esforzado, este hombre valiente, este hombre, Señor, que siempre te pide que tú lo mantengas alentado para poderte servir a ti. Señor, yo te pido que tú lo fortalezcas, Señor, que tú te sigas glorificando en la vida de mi hermano José. Y que a esas cosas que tú lo has llamado a hacer, que él las pueda hacer juntamente contigo, Señor, como lo hizo Noé, Señor. Que quizás para otros es locura, que quizás otros no alcanzan a comprenderlo, pero tú sí lo entiendes, porque tú lo has llamado a edificar, a construir, a seguir adelante. Y síguelo haciendo con las autoridades de nuestra iglesia, con mi hermano William, con mi hermana Carmen. Sigue haciendo la obra tuya, Señor. Sigue ayudándoles a que ellos sean sensibles a escucharte a ti, Señor, y que ellos puedan cerrar sus ojos espirituales a la terquedad, a la necedad, a todos aquellos obstáculos que quieren matar la visión que tú les has dado para tu pueblo, Señor. Levanta los brazos de mi hermana Carmen, levanta los brazos, Señor, de mi hermano William, de mi hermano José, Señor, que son los pilares de esta iglesia que tú has establecido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en esta mañana, Padre, y te pido que tú lo guardes de todo accidente, de todo peligro, y que la gracia y el favor tuyo siempre esté con cada uno de ellos, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana. A ti sea toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Les invitamos a que puedan pasar.